Es bien conocido que el tequila, bebida que se ha convertido en símbolo de la mexicanidad, tiene su origen en el sincretismo tecnológico y cultural de dos mundos, el europeo y el México prehispánico. Recientemente, diversos investigadores, antropólogos, arqueólogos, biólogos e historiadores están proponiendo un cambio radical en la historiografía tradicional del tequila, modificación sustancial que tiene que ver con el origen de uno de sus procesos fundamentales, la destilación. Descubrimientos arqueológicos en el estado de Tlaxcala, comparaciones etnográficas en la Sierra Huichola, experimentos con antiguas herramientas de destilación en Colima y el seguimiento de la tecnología de destilación asiática en el sur y en la costa de Jalisco ponen en el escenario la controversia sobre dos cuestiones fundamentales. ¿Existió tecnología de destilación prehispánica? ¿Cómo se dio la introducción de los sistemas de destilación árabe y asiático en el Nuevo Mundo? El tequila se produce a partir del cocimiento, machacado, fermentación y destilación de una variedad de agave que se da principalmente en tierras de Jalisco y otros estados. Agave proviene del griego y significa admirable. El término fue acuñado por el botánico Carlos Linneo, quien lo designó para la clasificación de estas plantas. El agave o metl tuvo amplia difusión en el extenso territorio de Mesoamérica. La mayor riqueza y diversidad de la familia de las agaváceas se encuentra en México, pues 75% de sus variedades están representadas en nuestro país. Tal diversidad fue bien aprovechada por los indígenas, como describió en el siglo XVI el fraile franciscano Toribio de Benavente. Sácase de aquellas pencas hilo para coser. También se hacen cordeles y sogas, maromas, cinchas y jáquimas. Sacan también de él vestido y calzado, alpargates como los de Andalucía, y hacen mantas y capas. Todo de este metl o maguey. Fueron numerosos los cronistas coloniales que describen las múltiples cualidades de los agaves, como Fray Francisco Jiménez, quien admirado elogia sus cualidades para la vida. Con esta planta sola parece que bastara a proveer de todas las cosas necesarias a la vida humana, que casi son innumerables los provechos y vitalidades que de ella se sacan. El célebre naturalista Francisco Hernández, en la expedición que le encomendó el monarca español Felipe II en la década de 1570, describe los usos de los agaves en la farmacopea prehispánica. El mismo zumo provoca los meses de las mujeres, ablanda el vientre, mueve la orina, purifica los riñones y la vejiga, quiebra las piedras, limpia las vías de la orina. Tomando una hoja de este mismo maguey y puesta a asar al fuego y exprimiéndolo en una escudilla y añadiéndole un poco de salitre, muy molido, y con esta mistura, vendando las señales de las heridas frescas, quita las señales con mucha facilidad. El agave también era utilizado en actividades religiosas al originar bebidas alcohólicas de carácter ritual. El pulque fue el más ampliamente difundido en Mesoamérica. A diferencia del agave que se utiliza para la producción de tequila, el pulque utiliza una variedad conocida como maguey, agave pulquero o agave oaxaqueño, más grande y carnoso, de hojas suculentas, anchas y de color verdoso. En el Códice Magliabechi se puede observar el proceso de producción del pulque. Se cortan algunas hojas para descubrir el corazón o centro de la planta. Se raspa con un ocastle o navaja de obsidiana, fluyendo un néctar de color blancuzco llamado aguamiel, que posteriormente se deja fermentar. Fray Bernardino de Sahagún describe que el pulque era utilizado en gran variedad de rituales por los grupos nahuas del centro de México y menciona a Tezcantzócatl como uno de los dioses del pulque. Hay una bellísima leyenda de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, donde Tezcatlipoca emborracha a Quetzalcóatl y le dice: ve en el espejo quién eres. O sea que el emborrachamiento y el ritual iban muy ligados. Era una cosa que solamente gente de la élite podía
consumir. En tierras jaliscienses, en el área alrededor del volcán de Tequila, cuna de la bebida del mismo nombre, en profundas tumbas de Tiro se han descubierto estatuas de barro y escenas que evidencian el consumo del pulque y otras bebidas rituales. En contraste con el raspado para la obtención de aguamiel y su fermentación para el pulque, es otra costumbre prehispánica la cocción de las cabezas o tallos de agave y parte de las pencas, la que deriva como fundamento para la posterior producción de bebidas destiladas como el tequila y diversas variedades de mezcal. La costumbre de comer cabezas y pencas de agave cocidas es milenaria. La evidencia más remota tiene 11,000 años de antigüedad. El arqueólogo Smith Jr. localizó en las cuevas de Guilana Kids, en el valle de Tlacolula, Oaxaca, desechos fosilizados de mezcal, tallos con bases de hoja cocidos, escupidos después de ser masticados, fechados en el 9000 a.C. Es bien conocido que los agaves como alimento fue la base alimenticia antes incluso de que se desarrollara la agricultura de maíz, frijol y calabaza. Eso era un alimento esencial para los grupos que habitaban las zonas temporalmente secas de esta región. La importancia de los agaves para los indígenas continuó siendo vital hasta inicios de la colonia, hasta tal punto que para pacificar a los indígenas alzados en la rebelión de la Nueva Galicia, se los destruyeron como un castigo ejemplar. Hay que considerar la relación de Francisco Sandoval Acazitli, que es un cacique chalca, que viene con don Antonio de Mendoza a sofocar la rebelión del Mistón en 1541. Es la única relación de un indígena frente a las relaciones de los conquistadores sobre cómo sofocan el levantamiento. La particularidad del relato de Acazitli es que se refiere a cómo les vienen destruyendo sus mezcales y sus mezquites a los vencidos conforme avanzan, ¿sí? Y Acazitli dice que esa noche después de la rendición todos los vencidos y los vencedores bailaron y comieron pencas de mezcal cocidas en barbacoa. Esta tradición arcaica se puede observar en la cerámica prehispánica y pervive en las costumbres regionales del Valle de Tequila. Hoy en día todavía se le pueden encontrar en puestos de carretera, así como en mercados regionales. Otras líneas de investigación también revelan evidencias milenarias de técnicas agrícolas y domesticación de diversos géneros de agave. En la región Valles de Jalisco, en los alrededores del volcán de Tequila, como en casi todo el occidente mexicano, se han encontrado innumerables tumbas de tiro. El tiro o túnel vertical conduce a cámaras mortuorias, en donde se celebraban complejos rituales funerarios con ofrendas, como estas estatuas y figurillas de barro que muestran diversos personajes en actividades rituales o de la vida cotidiana. La figura de un hombre con una coa prehispánica presenta notables similitudes con técnicas agrícolas actuales para la explotación de agaves. De igual forma, otras figuras de Colima presentan escenas de recolección de la cabeza o tallo de la planta, ya despojada de sus hojas. Las piezas encontradas recientemente en el sitio arqueológico conocido como Santa Bárbara en Colima revelan la rica cultura del agave del occidente mesoamericano, así como la importancia que estas plantas tenían para los pueblos ancestrales. Los arqueólogos señalan el descubrimiento en contexto funerario, en donde estas piezas presentan el dibujo de diversas variedades solamente en la base, pero con un peculiar detalle que revela su relevancia ritual, ya que están pintadas de forma invertida. Y básicamente fue que nos dimos cuenta que si una vasija que está al lado de un muerto, que lo más importante para el muerto en este caso es su cerámica para el viaje al más allá y está representando una planta de agave, pues es de suma trascendencia, porque no hay otra planta hasta ahora que hemos encontrado representada de esta forma. Los biólogos Daniel Sizumbo y Patricia Colunga han logrado identificar con seguridad las variedades representadas en dos de estas piezas. Una representa el agave maximiliana y otra tiene los dibujos de agave angustifolia
el pariente silvestre del agave azul con el que se hace el tequila. Para la cocción de las cabezas también existen evidencias arqueológicas. Las excavaciones en el sitio arqueológico de Xochitecatl-Cacaxtla y su zona habitacional en el estado de Tlaxcala revelaron hornos de cocción con residuos de agave. La antropóloga Mari Carmen Serra Puche y su equipo pensaban en un principio que estos hornos, de forma ligeramente cónica, se utilizaban para la cerámica. Excavamos todo el área residencial y precisamente en estas unidades habitacionales tuvimos la suerte de localizar una serie de hornos realizados en el Tepetate, donde en el fondo encontramos una serie de rocas quemadas. Estos hornos se parecen muchísimo y son casi iguales a los que actualmente se utilizan en los estados de Oaxaca y en algunas regiones del norte de México donde se hace mezcal. En algunos de estos hornos se han hecho análisis que revelan residuos químicos, fibras y hasta fragmentos de agave. En el recientemente descubierto sitio Potrero de Arriba, en Colima, podemos observar la configuración típica de estos hornos. El pozo de forma cónica invertida, con un diámetro de 1,40 m por 80 centímetros de alto, con las paredes recubiertas de piedra. Por sus dimensiones y los restos de casas a escasos metros del horno, se infiere su uso doméstico. Este horno se encuentra a escasos 800 metros del sitio donde se encontraron las piezas con las estampas de agave, por lo que se infiere su posible uso para alimentos y cocción de mezcales. Una de las evidencias más relevantes en el Valle de Colima es justamente la encontramos en el sitio arqueológico de La Campana, en donde la arqueóloga Ana María Jarquín encuentra una estructura muy relevante, de dimensiones bastante grandes, y directamente asociadas se encuentran 11 estructuras de combustión. 2 de ellas las excava y en una de ellas es muy clara la evidencia de ceniza. Están los análisis preliminares para tratar de comprobar si realmente se utilizó la quema o combustión de alguna planta o en este caso de agaves. En la Sierra de Tequila, hasta hace escasos 40 años, aún se utilizaban este tipo de hornos para la producción de tequila. Don Maximiliano recuerda el sitio donde estaba el horno de subsuelo, que era el que utilizaba su abuelo, y describe vívidamente los recuerdos de su infancia y de cómo trabajaban en él para la cocción de las cabezas de agave. Pues nosotros lo nombrábamos por horno donde le ponían un ademado de piedra alrededor para que agarrara calor, y con pura leña verde, para que la leña verde da un fuego muy duro, ¿verdad? Y ya encima de la leña le echaban piedra para que agarrara calor, piedra de esa tesonta que no revienta, ¿verdad? Y ya encima de la piedra le echaban barro para que el mezcal, el agave no se quemara, ¿verdad? Este horno se encuentra tapado y se debe rescatar con procedimientos arqueológicos adecuados. Al igual que en la Sierra de Tequila, la tradición de las barbacoas subsistió en Amatitán, Jalisco, como se puede observar en la extaberna a cielo abierto. En el sur de Jalisco y norte de Colima, todavía se tateman o cocinan los agaves en este tipo de hornos para la producción de mezcales, lo que constituye una tradición viva con raíces milenarias. En la taberna de Macario, en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, se observa el recubrimiento de piedras en las paredes del horno, a la usanza de la tradición prehispánica. El horno lleva abajo leña, encima la piedra. Y ya que está la piedra ya roja, es que en el día se ve ceniza. Ya que está toda la piedra ceniza, ya se echa el mezcal, se tapa con gabás encima de una lona y más encima de la piedra, unos 3 días, 4 días y ya está cocido. En la taberna de los Juárez se observan alrededor del horno las piedras volcánicas expuestas al fuego
y que se colocan en capas entre las cabezas para someterlas a un calor constante. Las dimensiones de este horno son mayores, ya que aproximadamente 6 familias hacen uso de él. Mucho más antigua, la taberna de Tajipo, ubicada en el municipio de Tolimán, Jalisco, a un costado del caudaloso río Armería, cuenta con más de 10 hornos de cocimiento de subsuelo, 8 de ellos actualmente en uso. 2 de ellos son de la etapa colonial, en una época donde el cauce del río cubría la mayor parte de la taberna actual. Para el caso de la molienda prehispánica de cabezas de agaves, esta pudo realizarse con troncos o piedras, aplastándolas contra pisos de piedra o metates. En la comunidad del Olvido, en la sierra ubicada al norte del municipio de Tequila, en la antigua taberna de los Encinos, hay vestigios de una estructura que pudo utilizarse para apisonar o moler las cabezas de agave, de influencia claramente precolombina. Al triturar las cabezas, se obtenían las mieles de agave, para posteriormente llevarlas a fermentar en pozos bajo tierra, ubicados en esta taberna, probablemente operada por indígenas en la etapa colonial. El pisón era un madero que abajo tenía una cosa como una plancha donde le pisoneaban para moler los agaves, las piñas, y una vez estando cocidas las piñas, pues ahí las machacaban y de ahí pasaban al fermento. En la taberna de Tajipo todavía se muelen las cabezas con mazos de madera en las llamadas majaderas. Las estructuras labradas en piedra están diseñadas para colocar las cabezas, macerarlas con el mazo y con un bajante labrado en la misma piedra, recolectar y guiar las mieles de agave hasta los pozos donde habrán de fermentarse. Diversos autores mencionan que hay evidencias suficientes para proponer la existencia de bebidas fermentadas a partir de cabezas de agave cocidas. Una de las fuentes más antiguas que se citan es la de Guillermo de Santa María. Este es un agustino que viene también con Mendoza al sofocamiento de la rebelión. Este fraile tiene un texto que conocemos como la Guerra Chichimeca, y él hace una descripción de los grupos chichimecas y los señala como muy borrachos. Dice que hacen vino de maguey, de tuna y de mezquite. No se sabe qué instrumento específico utilizaban los habitantes prehispánicos para fermentar las bebidas de agave, pudiendo ser grandes ollas de barro, como en el caso del tejuino y el pulque. Sin embargo, a principios de la etapa colonial, los indígenas utilizaban pozos de fermentación bajo tierra labrados en tepetate. Existen numerosas evidencias que muestran la gran tradición en el labrado de tepetate que con maestría ejecutaban los habitantes del occidente mesoamericano. Una evidencia se halla en las tumbas de Tiro, espacios funerarios para el culto a los muertos con una tradición de 3.500 años. En la tumba de Tzatlán, descubierta por Corona Núñez en 1958, se observa el tiro o ingreso vertical de 19 metros de profundidad y 3 recámaras funerarias de 3 metros de altura, 4 de ancho y 5 de largo. Otra evidencia de la enorme destreza en el labrado en tepetate se ve reflejada en las pilas de fermentación bajo tierra. La taberna ubicada en el potrero Los Encinos, a escasos 500 metros del Olvido, presenta varias tinas de fermentación de subsuelo de forma esférica, con capacidades hasta de 1.000 litros. Al rescatar los restos arqueológicos, se encontraron una punta de flecha de obsidiana de buena factura, así como 2 hachas de piedra con las que probablemente se labraron las tinas. En la abandonada taberna de Los Ocotes, hasta hace escasos 35 años, continuaba viva la tradición de fermentar jugo de agave en las pipas, nombre con el que conocen localmente a las tinas de subsuelo. También en la Sierra de Tequila son numerosas las tabernas que presentan vestigios de estas pilas de fermentación de influencia indígena.
Muchas se encuentran perdidas en los bordes de los ríos, con las inevitables muestras del paso del tiempo. Aterradas, inundadas, ocultan su pasado como instrumentos de fermentación del vino mezcal. Se les puede encontrar en los ríos y arroyos tributarios del Santiago, en cañadas y en lo profundo de la barranca. En la extaberna a cielo abierto también se observan hasta 43 tinas en una mesa de fermentación labrada en tepetate, en un corte más industrial. La fábrica está asentada en un peñón de ese material, que fue desbastado y aplanado para formar una gran mesa en la que se fueron labrando las tinas para fermentar el jugo del mezcal. Algunas de esas tinas tienen formas semicilíndricas y otras esféricas, con muescas como escalones, ya que el jugo se batía por un sujeto que se introducía en ellas. La destilación del jugo de cabezas de agave da como resultado el mezcal, bebida que recibe nombres diferentes dependiendo de la variedad de agave con que se produce. Pero la bebida más emblemática de México es la que se produce a través de la destilación de jugos fermentados de una variedad conocida como agave azul tequilana Weber, el tequila. Documentos históricos ubican el origen del proceso de la destilación 3000 años antes de Cristo en China, aunque no necesariamente como un procedimiento utilizado para la producción de bebidas alcohólicas. Los alquimistas utilizaban ampliamente el proceso de la destilación para la elaboración de sustancias y elixires. En su forma más simple, la destilación consiste en poner a punto de ebullición el jugo o mosto de cualquier fruto, y los vapores, ricos en alcohol, son condensados en un nuevo recipiente, resultando una bebida de mayor graduación alcohólica. La historia tradicional del tequila afirma que se trata de una técnica traída por los españoles, quienes habían aprendido los procesos de destilación persas llevados durante la larga presencia árabe en España. Y por otra parte, se menciona la necesidad en la época de la colonia de abastecer de licores fuertes a los mineros de la Nueva España. El hecho es que el alambique árabe entró por el puerto de Veracruz y es el destilador por excelencia en las pequeñas y grandes fábricas de tequila en la actualidad. Una de las primeras referencias de destilación en la Nueva Galicia, ahora Jalisco, es la de Domingo Lázaro de Arregui en 1621. Arregui describe la fabricación de la bebida y menciona que los mezcales son muy semejantes al maguey y su raíz y asientos de las pencas se comen asadas y de ellas mismas, exprimiéndolas así asadas, sacan un mosto de que sacan vino para alquitara más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente y de aquel gusto. La alquitara es el método de destilación tradicional más antiguo y que aún se utiliza en España, en algunas zonas de la Galicia interior, especialmente en la provincia de Orense. Es muy probable que la alquitara sea el destilador que las fuentes históricas de la región de Tequila denominan como fonditos. Los fonditos son fáciles de transportar y se les menciona también en testamentos como parte de los bienes que se heredan, por lo que es de suponer eran objetos de gran valor. Sin embargo, diferentes corrientes historiográficas han propuesto un origen diferente para la tecnología de destilación del tequila y los mezcales. Aquí hay una discusión interesante de si hubo o no destilación previa a los colonizadores. Bueno, las nuevas, investigaciones arqueológicas dan indicios de que podría haberse destilado desde antes de la llegada de los colonizadores, de los españoles. Las crónicas que tenemos no dan cuenta de eso. Pero bueno, está en discusión ese punto, ¿no? La doctora Mari Carmen Serra Puche y un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México afirman que han encontrado evidencias suficientes para proponer que existió dicha tecnología. Cuando leemos en las fuentes esto del vino más transparente,
de un vino que emborracha más, fue cuando vimos que nuestras evidencias arqueológicas permitían también inferir que se estaba produciendo y por lo tanto consumiendo mezcal. Nuestros hornos están fechados 400 años antes de Cristo y la localización cerca de los hornos de una serie de ollas de dimensión importante, de unos 40, 50 centímetros de diámetro, cortadas a la mitad, que permiten reconstruir lo que es el destilador como se usa actualmente en algunos lugares tanto de Oaxaca como del norte de México. Estas pruebas, desde la perspectiva de la investigadora, demuestran que por lo menos desde hace 2400 años se elaboran bebidas destiladas en Mesoamérica. Y actualmente estamos tratando de que algunos de los químicos que colaboran con nosotros en el proyecto vean la posibilidad de que si lo que quedó impregnado en la olla prehispánica es similar o igual a lo que queda impregnado en las ollas actuales. El Centro de Investigación Científica de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Colima recientemente han realizado un experimento con ollas prehispánicas para producir bebidas destiladas. El experimento fue dirigido por Daniel Sizumbo y Patricia Colunga y se realizó con réplicas de vasijas de más de 3000 años de antigüedad que se encontraron en sitios arqueológicos del estado de Colima. El experimento se efectuó en una cocina tradicional con materiales y herramientas disponibles para la época. Se considera que la tecnología de la destilación pudo surgir a partir de ollas frijoleras capachas que cuentan con un cuenco que se embona en la parte superior en donde se vierte agua para maximizar la energía al cocer los frijoles. Se instaló un recipiente receptor al interior de la vasija tipo trífida a fin de recolectar las gotas del destilado. En la pieza tipo bule se suspende el receptor con cordeles de isle prensados en el cuenco superior. Una vez instalados los respectivos cuencos con agua, se sella el sistema con masa de maíz para evitar las fugas de vapor. Se calculó el tiempo de cocción de los frijoles aproximadamente 2 horas y media después. Al abrir el destilador trífido, se obtuvo un destilado de 47 mililitros, con una concentración de etanol de 32%. El caso de la vasija tipo bule se obtuvo de igual forma 72 mililitros de destilado, con una concentración de alcohol del 20%. Todos los elementos existen. Una gran tradición como uso alimenticio, una gran tradición como uso para fermentar. Solamente nos hace falta encontrar los destiladores. Estaríamos hablando de un nivel cultural similar al logrado en otras áreas culturales tan importantes como China y como el Cercano Oriente. Uno de los primeros en mencionar la posibilidad de la destilación prehispánica fue el antropólogo noruego Carl Lumholtz, quien entre 1894 y 1898 realizó una expedición entre indígenas huicholes y coras de la Sierra Madre Occidental. Lumholtz registró en sus apuntes e ilustraciones un instrumento huichol de destilación sumamente rústico. En sus investigaciones, la doctora Serra Puche ha recorrido todo México y parte de Centroamérica en la búsqueda de destilerías de mezcal que lo produzcan con métodos artesanales. Como resultado del proyecto arqueológico, iniciamos, como comentaba, un proyecto que le hemos llamado la Ruta del Mezcal. Recorrimos desde Casas Grandes hasta incluso Nicaragua, buscando los lugares que actualmente hacen mezcal de manera artesanal. En su viaje por Guadalupe Ocotán, Nayarit, la doctora pudo documentar un sistema de destilación huichol sumamente rústico, así como todo el proceso que utilizan para la producción de mezcal. El horno está en el patio, es igual una oquedad excavada en el piso con las piedras, cómo colocó las piñas de
del agave, cómo la quemó durante varios días, cubriéndola con tierra. Y después, lo más interesante de todo es que a la orilla del río, él tiene una serie de pieles de vaca colgadas en los árboles, donde fermenta el agave ya quemado, y una vez que lo tiene fermentado, a la orilla del río, con el lodo de la orilla, hace una especie de olla a la cual le pone un pequeño cazo de cobre encima y le clava una especie de carrizo, y ahí hierve él, destila su agave fermentado y produce su mezcal. En 1944, el investigador Bruman argumenta que el destilador que utilizan los huicholes, sus vecinos las coras y los purépechas tienen un origen asiático, proveniente de los filipinos desembarcados del galeón de Manila, que regresó de su primer viaje en 1565. Esta hipótesis contempla que la embarcación traía a su regreso a personas conocedoras de la destilación de la tuba o vino de cocos, típico de las islas. Tecnología que se diseminaría desde las costas de Colima y Jalisco hasta los valles de Tequila. Fray Antonio Tello describe en 1673 el proceso de elaboración del vino de cocos y menciona: los alambiques son unos palos huecos del grueso de un hombre, cubiertos con un cazo de cobre lleno de agua, que como se va calentando la van mudando, y en medio del hueco una tabla ajustada, redonda, con un caño que sale por un lado, que es por donde se destila. Los biólogos Daniel Sizumbo y Patricia Colunga, aportando nuevas evidencias, plantean que la adaptación temprana del destilador filipino a la destilación de los agaves debe haber ocurrido inicialmente en las cuencas bajas de los ríos Armería, Ayuquila, Coahuayana, Tuxpan y Cualcomán, llevando inicialmente a la producción de ambos licores en el mismo tiempo y espacio. Encontraron a su vez que en este sitio, sur de Jalisco, norte de Colima, es el núcleo actual de mayor diversidad de agaves silvestres. Proponen que esto no es una casualidad, sino resultado de un proceso continuo de selección de agaves iniciado por la población indígena para producir alimentos y bebidas fermentadas, que continuó hacia fines del siglo XVI con un nuevo objetivo: producir bebidas destiladas, adaptando el destilador asiático introducido por filipinos en Colima. Tabernas como la de Macario, en Zapotitlán de Vadillo, al sur de Jalisco, utilizan el destilador que menciona Bruman y describe Tello para la producción del vino de cocos, adoptado para la destilación de jugos de mezcal. Ahí está. Pues el vapor aquí se condensa, aquí cae y ya sale, aquí tiene el salidero para afuera. La especialista del paisaje agavero, Ana Valenzuela Zapata, contempla una teoría donde múltiples tecnologías de destilación, árabes y asiáticas, arriban por los puertos mexicanos. En sus trabajos de investigación, compara un destilador originario de la costa oriental de China, denominado Kabutogama Chiqui, con destiladores dedicados para la producción de raicilla en lugares cercanos a la costa norte y sierra occidente de Jalisco. Bueno, el Kabutogama Chiqui es uno de los aparatos que hay en Asia, específicamente en Japón, que es muy cercano a los destiladores mexicanos de influencia asiática. En su forma más primitiva, el Kabutogama Chiqui presenta una torre de destilación que puede ser de diversos materiales. Un enfriador de metal por el cual se hace circular agua para condensar los vapores al contacto con la superficie fría, y una cuchara o receptor de líquido condensado que conduce el líquido hacia el exterior para depositarlo en un nuevo recipiente. Estas serían, yo creo, las partes claves similares entre los destiladores del tuito o de raicilla o de mezcal en Jalisco y el Kabutogama Chiqui. El horno y el aparato destilador de raicilla producida en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, presenta un extraordinario parecido con la tradición japonesa del shoshu, sobre todo el destilador, compuesto por una torre de madera sobre la que hay un enfriador de metal. Bruman mencionaba
que la introducción del proceso de destilación fue tan temprana, el producto de la destilación tan atractiva para los nativos y los destiladores, una vez vistos, tan fáciles de elaborar a partir de los materiales nativos, que el vino mezcal pronto fue visto casi en todas partes. Por lo que se difundió hacia las estribaciones de los volcanes y posteriormente a toda la región occidental, dando origen a una amplia variedad de mezcales, entre ellos el tequila. Sin embargo, en sitios tan cercanos como la Sierra de Tequila, la tradición oral, el recuerdo de los viejos y lo que a ellos les platicaban, presentan evidencias del uso del destilador filipino. Don Maximiliano comenta que antes usaba un hornito, pero no refiriéndose a un instrumento de combustión, sino al método de destilación antiguo que se utilizaba en la taberna de los Ocotes. Hornito le decían, donde sentaban un caso de cobre y arriba le ponían en vez de capitel le ponían un de madera. No, eso no lo llegué a conocer yo, pero mi papá hablaba de eso. Eso de madera, y le ponían una cuchara, no sé cómo una cuchara donde destilaba el tequila y caía a la cuchara ese y de allí chorreaba a donde lo estaban capeando, vamos a decir como era la recibidora, ¿verdad? Y eso. Independientemente de la corroboración o del asombro de estos hallazgos recientes, la destilación persa, traída por los españoles en la época colonial, permitió la consolidación de una bebida transparente que hoy llamamos tequila. A principios de la etapa colonial, el tequila era conocido como vino mezcal. Uno de los documentos más antiguos que hace referencia a este vino de mezcal tiene fecha del 6 de noviembre de 1616. Se trata de un mandamiento y disposición para que paguen diezmo del vino de mezcal y maguey, para cuya diligencia los españoles como los indios han plantado y van plantando los dichos mezcales y magueyes, por la mucha contratación que hay del dicho vino, y procuran con mucha diligencia comprar las dichas plantas los unos de los otros y de los dichos indios, y lo mismo hacen los dichos indios sacando del dicho vino para su beber y vender. Este documento demuestra que a principios del siglo XVII, tanto los españoles como los indios fabricaban y consumían el vino mezcal. Los indios utilizaron métodos más rústicos que pudieron construir con materiales accesibles en su entorno, y posteriormente fueron adoptando tecnologías de origen europeo, como el uso de la tahona y de los fonditos, alquitaras u otros alambiques antiguos. Quizá fueron los españoles, criollos y mestizos los primeros en implementar hornos de mampostería y grandes alambiques de cobre para incrementar la producción del tequila a partir del siglo XVIII. Desde sus inicios, la elaboración del tequila en la Nueva Galicia fue motivo de constante conflicto en la antigua Intendencia de Guadalajara. Tiene que ver con algo que son las políticas de la corona española, que hablaban de que no debería de producirse ni en Nueva España, ni en todas las demás regiones, como por ejemplo la nuestra, que es la Nueva Galicia, vinos de ningún tipo, porque lo que ellos estaban tratando de promover era la importación de lo que eran los vinos de uva, los aguardientes y todo eso que se producía en España. Perseguían con el mayor empeño a los que producían este licor, particularmente el de mezcal o de maguey silvestre, que se producía entre los montes con sistemas de destilación muy sencillos y portátiles en destilerías conocidas como tabernas. La Audiencia de Guadalajara levantó en diversas ocasiones las prohibiciones virreinales a la fabricación de vino mezcal, ya que obtenía substanciales ingresos por los impuestos asignados a esta bebida. El establecimiento del primer estanco de vino mezcal en Guadalajara, por la autorización del entonces presidente de la Audiencia, Juan de Canseco Quiñones, es para la comercialización. ¿Qué significa esto? Que está constantemente llegando a Guadalajara vino mezcal y que la gente lo está consumiendo.
Las rentas obtenidas por el estanco de vino mezcal permitieron a la antigua intendencia de la Nueva Galicia obtener recursos extras para financiar importantes obras públicas. Poco después, se prohíbe nuevamente la producción del vino mezcal, pero en el año de 1673, la monarca española Mariana de Austria expide una cédula real en la que señala que los vinos de coco y mezcal son bebida de indios y que no se debían gravar con carga ni tributo. Que no se cobre alcabala porque es producto de indios, que el producto del remate se destine a la introducción del agua a la ciudad, que es muy necesaria, y que este permiso continúe nada más por 10 años. La demanda del tequila se incrementó en el siglo XVIII más allá de los confines de la Nueva Galicia. La calidad del licor de la comarca del tequila hizo que fuera preferido sobre otros. Las ferias religiosas y la explotación en el Real de Bolaños y otras zonas mineras en el norte del país contribuyeron a su difusión. La histórica selección del agave azul dio una calidad superior al vino mezcal de tequila. En un principio, se hacía con agaves silvestres de 6 o 7 variedades de agaves afines, pero el crecimiento de la demanda de la bebida forzó la selección y el cultivo masivo del agave azul tequilana Weber, por su mejor adaptación, capacidad reproductiva y por la mejor calidad del destilado. El agave azul se cosecha hasta que está sazón, tiempo en que la planta posee la mayor cantidad y calidad de azúcares necesarios para los procesos de fermentación y destilación. Para este efecto, los agaveros e industriales analizan los grados Brix de la piña, lo que garantiza los azúcares reproductores necesarios para un destilado de calidad. El tequila blanco 100% de agave es un producto de 10 años de maduración, todos por efecto de la sabiduría de la naturaleza. En los procesos de destilación, ya sean industriales o tradicionales, estriba parte del secreto del sabor del tequila. Los alambiques de cobre aportan elementos inocuos para el consumo humano, que brindan un agradable sabor cobrizo. Los primeros alcoholes que se evaporan se llaman cabezas y son desechados. Posteriormente viene el cuerpo u ordinario y finalmente las colas. La correcta eliminación de cabezas y colas es parte de los conocimientos que guarda celosamente cada maestro tequilero y de ahí derivan, entre otros procesos, los diferentes aromas y sabores de cada tequila. Los catadores profesionales evalúan las características del tequila de acuerdo a su tipo en copa Riedel número 8. En el catado lo que se hace es determinar a través de los sentidos las características de un tequila. Entonces nosotros lo que hacemos es probar el tequila y determinar qué sensación la lengua percibe a la hora de que lo probamos. Esa es una parte de lo que es el catado. Otra, que es la parte del olfato, bueno, determinamos ahí qué cantidad de aromas puede tener un tequila. El tequila blanco presenta un color cristalino, con matices plateados, que se caracteriza por su transparencia, limpieza y brillo. El cuerpo se revela en la untuosidad del cristal, formando piernas y lágrimas que descienden lentamente al ladear la copa. La generación de aromas y sabores es diferente en cada tequila de acuerdo a su añejamiento. Para esta etapa se pueden utilizar barricas o pipones de roble o encino. Las barricas pueden ser nuevas o haber sido utilizadas con anterioridad para la elaboración de bourbon, whisky, coñac, jerez o vino. Se sabe que en estos casos las barricas aportan sabores al tequila con estos matices, ya que la madera es un ser vivo y adquiere los aromas de aquello que previamente almacena. Las maderas son tatemadas, se les prende fuego por dentro antes de almacenar el tequila para que se facilite el intercambio de taninos, almidones y humedad de la madera. La liberación del tequila 100% agave como producto terminado consta de 2 etapas fundamentales. La primera etapa, que corresponde a la evaluación de los parámetros físico-químicos para asegurar el cumplimiento del tequila con la norma oficial mexicana, y la segunda etapa corresponde a la evaluación sensorial, donde el producto es evaluado por un panel de catadores con el que cuenta la compañía,
los cuales se encargan de ver que el producto corresponda al perfil que nosotros ya tenemos establecido para cada una de las diferentes marcas con las que contamos. Revisa que tenga el color adecuado, que tenga el matiz que debe tener el producto, que las notas aromáticas que tiene el producto y el sabor correspondan con lo que ellos tienen ya predeterminado como perfil del producto terminado. El tequila se divide en 5 productos diferentes de acuerdo a su maduración o añejamiento. El blanco es el que se obtiene después de la destilación y presenta el color transparente característico con matices plateados. El tequila joven resulta de la mezcla del tequila blanco y tequila reposado o añejo. El reposado permanece un lapso mínimo de 2 meses hasta menos de 1 año en las barricas. Es más suave que el blanco, tiene un color dorado tenue hasta un ámbar claro y su sabor tiene un dejo de madera. El añejo se madura por lo menos 1 año en barricas de roble blanco. El color va de un dorado fuerte a un ámbar oscuro y su sabor está fuertemente impregnado con la madera. El extra añejo, producto susceptible de ser abocado, es sujeto a un proceso de maduración de por lo menos 3 años. El tequila solo se puede producir en un territorio determinado por diversas características meteorológicas, de suelo, de usos y costumbres, así como de normas que garantizan su calidad y sabor. Bueno, la denominación de origen tequila es un signo distintivo de calidad de los 2 que tiene el gobierno mexicano en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, como también son las marcas colectivas. La denominación de origen tequila, bueno, tiene un consejo verificador, que es el Consejo Regulador del Tequila, y bueno, el dueño de esta indicación geográfica, como ahora suele denominarse a las denominaciones de origen, es el gobierno mexicano. La denominación de origen tequila es la primera en América Latina, bueno, en América, en el continente americano, y es la primera en términos de una bebida con todo su origen en una planta nativa de América. La extraordinaria calidad del tequila es fruto de esta tierra y de su gente, del arraigo ancestral de las costumbres precolombinas y del devenir de sus procesos de producción y la fusión de tecnologías de diversas latitudes. Aún queda mucho por investigar sobre los orígenes de la bebida más emblemática de México. Las coincidencias de la tradición viva con los indicios de restos arqueológicos, los análisis químicos, experimentos de destilación y las referencias históricas habrán de dar nueva luz en las interpretaciones del origen del tequila y otras bebidas destiladas del agave.